La influencia en la religión católica llevó a la literatura a reflexiones profundas, articulando relatos sobre las maravillas que llegaba a Oriente. La Edad Media tuvo su inicio a mediados del siglo V y su final se dio en el siglo XV con el descubrimiento de América y la caída del Imperio Romano. Hablemos un poco de historia. El Imperio Romano llegó a dominar todo el territorio de Europa, incluyendo islas y provincias del Mediterráneo. ¿Cuál fue el problema? La forma de control a cargo del emperador, quien había sido debilitado, amenazado y traicionado. El imperio terminó perdiendo su poder debido a la inestabilidad política, a las invasiones y a otros factores ambientales, que no tuvieron un resultado benéfico para esta situación. En el occidente del continente europeo la historia fue muy diferente. Los pueblos fueron más vulnerables a invasiones bárbaras, por lo que aumentaron el tamaño y la fuerza de sus ejércitos, provocando que el Imperio Romano de Occidente se dividiera en varios reinos. Y pese a la división, el dogma cristiano los terminó uniendo. Por lo anterior, la religión cristiana se convirtió en la religión oficial del imperio y aquella que comenzó a ganar poder. La riqueza se centró en la posesión de tierras como un castillo donde existían relaciones de poder entre los siervos y los señores. El feudalismo se basaba en las relaciones de servidumbre y vasallaje que mantenía el señor feudal con sus protegidos, con el rey y con los nobles. Estos últimos le servían de caballeros y el consejero del rey. Ese sistema se fortaleció y expandió en Europa gracias a que la Iglesia y la literatura le dieron una sustentación teológica y cultural a esa jerarquía. Allí, cada persona cumplía un rol de acuerdo a su posición: campesinos, artesanos, clérigos, guerreros nobles, entre otros. Y sin embargo, la Edad Media fue considerada una época de atraso en el ámbito, debido a las distintas restricciones existentes. Pero el aumento de religiosos en las abadías dio lugar a grupos de estudio que tuvieron acceso a libros y a pergaminos, generando así la fundación de distintas escuelas. En el Imperio Romano de Oriente las diversas instituciones estaban un poco más fortalecidas, por lo que pudieron soportar el asedio. Pero en el occidente, varios pueblos hermanos estaban menos desarrollados, generando su vinculación con el Estado para luchar contra los turcos. Tras varias invasiones, el gobierno central fue perdiendo varios poderes hasta el punto de no poderse defender. Asimismo, bajo el sistema feudal, los señores dueños de la tierra le brindaban a sus vasallos protección a cambio de un trabajo agrícola y su fidelidad. Y ya que los caminos eran constantemente saqueados y era preferible caminar o permanecer en territorios custodiados por los señores. La sociedad de la Edad Media estableció 3 estamentos. El clero era el primer orden, se encontraba al servicio de Dios y era encargado de llevar los fieles por el buen camino para salvar sus almas. El segundo orden era la nobleza, que estaba conformado por guerreros encargados de proteger a la comunidad y mantener la paz. El tercer y último orden eran los trabajadores, artesanos y campesinos encargados de trabajar la tierra y de producir lo que requieren los 2 estamentos superiores. Estos estamentos construyeron y compartieron una identidad tradicional, cual basada era en la religión y en una lengua en común. Uno de los mayores representantes de la literatura medieval era Marco Polo. Hablemos un poco de él. Marco Polo nació el 15 de septiembre de 1254 en una época donde gracias a la estabilidad social se fortaleció nuevamente en el comercio. Junto a su padre viajó a varias provincias del Imperio Norte y Sur. Durante esa trayectoria conoció los diversos avances tecnológicos, pero al momento de su regreso fue apresado debido a un enfrentamiento entre Génova y su ciudad. Posteriormente fue llevado a la cárcel, donde redactó todas sus aventuras, y muchos no creían en ellas porque no parecían ser algo real, pero sí lo eran. Solo quienes estaban vinculados a la iglesia escribían y se educaban porque eran los únicos privilegiados con acceso a libros y bibliotecas. Entre estos encontramos a Cretín de Troyes, quien nació en Troyes,
una ciudad ubicada en Francia actualmente. Se caracterizó a predicar sus días a crear obras inspiradas en la mitología celta, a la cual también añadió referencias cristianas. Algunas de sus obras son El caballero de la carreta y La leyenda del Santo Grial. Christine de Pizan nació en Venecia, pero fue llevada a Francia por sus padres. Allí aprendió idiomas y se instruyó en distintas disciplinas. Al morir su padre y su esposo se dedicó a la escritura y a dar a conocer sus obras. Posteriormente, sus poemas se hicieron famosos y le fue encargada la biografía de Carlos V, donde tuvo un gran reconocimiento. Sus obras más reconocidas fueron La ciudad de las damas y El libro de la mutación de la fortuna. Gonzalo de Berceo fue un poeta español educado por los monjes. Se le conoce como el mayor exponente del Mester de Clerecía, con lo cual hizo grandes aportes a la literatura española. Su obra más reconocida fue Milagros de Nuestra Señora. Don Juan Manuel nació en Toledo y el mismo rey fue el que se encargó de su educación. Sus obras se concentraron en transmitir enseñanzas caballerescas y describir una sociedad ideal. Sus obras más reconocidas fueron El libro del caballero y el escudero y El libro de los estados. La religión era un rasgo cultural y social, compartido por la variedad del pueblo en el occidente de Europa. El clero estaba encargado de las cuestiones espirituales y filosóficas, el cual le daba el acceso a todo el conocimiento que estaba a su disposición. Asimismo, en el siglo XI se fundaron las primeras universidades-escuelas cuyos maestros y estudiantes generalmente pertenecían a alguna orden religiosa. En la literatura religiosa, los monjes se concentraron en articular enseñanzas griegas con el dogma católico en busca de una noble validación. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. El rito litúrgico promovió la producción literaria religiosa en el honor a santos y a contar la biografía de estos. Por otro lado, la literatura profana era aquella que no se ocupaba de temas religiosos y por ende su abundancia era minoritaria. El juglar era un poeta itinerante, creador de sus propias narraciones caballerescas y amorosas que tenían el acompañamiento musical. Por otra parte, el trovador era un poeta culto que escribía para las cortes y cuyo enfoque era el tema del amor cortesano entre caballeros y damas nobles. Finalmente, la literatura religiosa y profana dio lugar al Mester de Clerecía y de juglaría. El juglar se relacionaba con la poesía popular, mientras que el trovador con la poesía culta. La poesía popular estaba representada por canciones tradicionales sobre el amor, la naturaleza y el campo mediante versos cortos. Por otro lado, la poesía culta estaba elaborada a partir de versos de más de 11 sílabas. Y trataba temas populares tales como ciertos consejos de pensamientos filosóficos y respectivos comportamientos. Los cantares de gesta narraban las hazañas de grandes guerreros que eran admirados por quienes conocían sus aventuras. Asimismo, el poeta ficcionizaba los hechos para dar un carácter legendario al protagonista y sus aventuras. De igual manera, los escritores de origen oriental dieron a conocer subgéneros tales como el relato enmarcado. En este, el narrador principal plantea un conflicto que da lugar a la reunión de varios narradores, quienes por turnos cuentan una historia. Finalmente, el teatro religioso buscaba reflejar los ideales y valores de una forma alegórica donde se presentaban únicamente las virtudes o defectos de las personas.